Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy martes 7 de junio. Son las 5:03 de la tarde y vamos a iniciar con una canción de Octavio Mesa. ¿Y ahora para dónde me voy, hombre? ¡Ay! Buenos días, Merceditas, perdone que esté borracho, pero pues que esa hijueputa anoche me echó del rancho y son los malditos celos lo que la sacan del paso. Si yo he sabido esa vaina, ni por puta yo me caso. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. Y chimba lo mismo, pues a ver, hombre. ¡Hoy! Hay quien se case 2 veces como segundo marido. Ese no vale una hueva, es un pobre mal parido. Pero sigo con mi cuento, voy a vender este rancho. Me voy pa' la puta mierda, con otra me doy el ancho. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. Sírvame el otro Medina, hombre. ¡Opa! Hay quien se case 2 veces como segundo marido. Ese no vale una hueva, es un pobre mal parido. Pero sigo con mi cuento, voy a vender este rancho. Me voy pa' la puta mierda, con otra me doy el ancho. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. Deme un aguardiente doble para seguirle contando, pues a mí me importa un culo lo que ella esté pensando. ¿En dónde dice que no se puede? En la ley lo impide Bueno, que me se dice diga el eso. culo con esa ley. Estaba sonando la canción Merceditas de Octavio Mesa para iniciar este episodio podcast de hoy martes 7 de junio, siendo ya las 5:06 de la tarde. Y ya saben que el podcast de Pues la Verdad se emite en vivo y en directo a través de Spreaker. Nos pueden escuchar de lunes a viernes, estamos aquí con ustedes para que compartan sus opiniones, para que compartan un espacio libre de opinión como lo es Pues la Verdad, poderlos escuchar, poderlos leer, poder compartir con ustedes este espacio libre, como lo hace Don Milo RP, que dice: hoy llegué temprano, saludos estimados podescuchas, les deseo buena tarde y que nunca seamos tan resentidos y amargados como el senador Copito. El podcast de Pues la Verdad también lo pueden escuchar en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. También nos pueden encontrar ahí y estamos transmitiendo en vivo en Twitch gracias a True and Hero, que hace posible
que el podcast de Post La Verdad, él es nuestro puente, él nos ayuda para que el podcast de Post La Verdad llegue a Twitch, así que muchas gracias a él. Ya saben, escúchenos y un saludo de paso a todas las personas que hacen parte del grupo oficial en Telegram de Post La Verdad. ¿Hacen silencio o los callamos? Don Diego Arevalo se conecta y dice: buenas tardes, de nuevo escuchando el podcast de Post La Verdad, porque el podcast es patria, honor, lealtad, ¡ajúa! Patria, honor, lealtad, ¡ajúa! Nuestro común amigo Ben Jala también se conecta y dice: saludos Post La Verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros. Toda la info, todos los enlaces, todo lo que es Post La Verdad lo pueden encontrar en la descripción de este episodio podcast. Si ustedes se han dado cuenta, el uribismo recién se conocieron los resultados de la primera vuelta. Salió alegre, contento, no tenían ánimo derrotero. Estaban felices. Decían y afirmaban que el antipetrismo es mucho más grande, que ellos son mayorías, porque son la representación, como diría Ordóñez, blanca, pura, diáfana, cristalina del antipetrismo, que lo destituyan. Y hacían cuentas, sumaban uno a uno los votos de Rodolfo, los votos de Fico, los votos de Fajardo, los votos del tipo de Salvación Nacional, del John Milton, y asumían que ellos ya tenían coronada la segunda vuelta. Estaban contentos, estaban alegres. Por el otro lado, el petrismo estaba achantado, el petrismo estaba aburrido, el petrismo estaba golpeado. El cambio no fue en primera, no lograron que Petro quedara como presidente en primera vuelta. Y al ver esa jocosidad, esa alegría, ese triunfalismo del uribismo, pues se dejaron contagiar, pero en el mal sentido, porque empezaron a decir que no, que esto ya se fue para el carajo, que esto ya no sirvió, que esto ya no ganó, que esto ya paila, es que ahora todo el mundo va a votar por Rodolfo. Pero los días fueron pasando, han ido avanzando, y entre más horas, más días pasan, después de esa primera vuelta, empezamos a conocer una serie de declaraciones, de videos, de audios, de entrevistas, de denuncias, de acusaciones ante la justicia, de pruebas. Un largo expediente que nos ha ido mostrando quién es Rodolfo Hernández. Algo en donde muchos uribistas se están bajando del bus. Algo en donde muchas personas dicen: yo por allá no voy, al mejor estilo de los taxistas. Uy, no, como que con ese tipo, no, ese tipo trata mal a las mujeres, no, ese tipo nos quiere aumentar las horas de trabajo, no, ese tipo es un grosero, no, ese tipo es un vulgar, no, ¿qué tal ese tipo manejando? No. Ya votamos por Duque
Y mire cómo nos fue. Y ahora que toca votar por ese viejo, no. Y así han estado. El dichoso tracking de la FM y otras encuestas que andan saliendo, es obvio que intentan inflar a Rodolfo. Sí, Rodolfo tiene una aceptación importante, no por nada está en segunda vuelta. Y hay muchas personas a las que les gusta ese estilo grosero, ese estilo vulgar, degenerado, grotesco, irrespetuoso que Rodolfo. Hay otras personas que votan por Rodolfo, pero desconocen esto. Al fin y al cabo, bueno, a todas las personas les llegan las redes sociales. Y yo hoy tuve la oportunidad de hablar con 3 personas diferentes, las cuales tenían dudas de votar por Rodolfo. Y después de mostrarle un par de videos y unas noticias y hablarles exclusivamente haciendo énfasis sobre el tema de la acusación, ya como que cambiaron la perspectiva, porque esa información no les había llegado. Y eso que pasó con estas 3 personas hoy, está sucediendo con muchas más. La gente está conociendo a Rodolfo. La gente se está dando cuenta quién es ese tipo. El que dice abiertamente que no sabe nada. Los politiqueros me están descalificando a mí, diciendo que yo no sé de relaciones exteriores, y yo no sé, pero sí sé sumar y restar y tengo ojos y tengo raciocinio, sí. Eso sí sé. Diego Arevalo dice: yo nací en Soacha, luego viví en Cibaté, después en Mosquera y ahora vivo en Albán. Voy a tener problemas serios con Robledo, ¿no? Todos estamos en problemas ante los ojos inmaculados del Liam Neeson colombiano de Rodolfo. ¿De dónde está? ¿Dónde está el senador 3 puntos? 3 y medio. Sí, yo por ahí también contaba en Twitter una anécdota similar que tengo yo, ¿no? Nací en Bogotá, crecí en Zipacón, estoy en Faca, tengo un apellido que es de un pueblito de España y tengo nacionalidad alemana. Si eso se entera Robledo, se vuelve loco. Si descubre el antecedente ahí peligrosísimo de don Diego Arevalo, se vuelve loco Robledo. Mejor dicho, Robledo va a ser el nuevo zar de inmigración, de Cancillería. Sí, Rodolfo llega a ganar la presidencia. Doña Jen se conecta y dice: buenas tardes amigos, pues la verdad, amigo rodolfista arrepentido puede votar por Petro y en blanco no se abstenga de ejercer su derecho y deber patrio. Diego Arevalo dice: palabra del día, arrabalero. Ejemplo, Rudolf fue un arrabalero con los trabajadores en la alcaldía de Bucaramanga. Bueno, yo le complemento: Rodolfo fue un alcalde chambón y arrabalero. Rodolfo es un candidato presidencial que es chambón y que es arrabalero. Muchas gracias por la palabra del día a don Diego Arevalo. Don Álvaro @interceptor 718 en el grupo en Telegram dice: saludos amigos de Pues la Verdad, qué asco Rodolfo llorando. Doña Alejandra, la colega, dice: a mí sí me da pesar, no porque crea que de verdad le duela, sino porque no deja de ser la imagen de un señor mayor llorando las cicatrices de la violencia, y así hay muchas cosas en Colombia. Yo creo que reírse esa imagen del viejo horrible llorando es contraproducente. Bueno, esto hace referencia a una entrevista que a todas estas don Daskiet desde la ciudad de Cúcuta nos escribió ayer aquí en el chat, hablándonos sobre la entrevista en donde él llora. El problema está que esas puestas en escena él ya las ha hecho. Queda difícil creerle. No digo que uno no sienta empatía, ¿no? Claro que no. La tragedia que él vivió con su hija, así haya sido adoptada, hay un vínculo afectivo, hay un vínculo legal incluso con el tema de la adopción, pues es de total rechazo. Y no es justo que cualquier persona, sea quien sea, tenga que padecer estos temas del secuestro, de la desaparición y del asesinato. El problema es que él utiliza, como se comprobó después, el tema del secuestro, de la desaparición de su hija adoptiva para sacar réditos. Lo hizo con RCN. RCN y Rodolfo planearon eso. Tanto es así que le cayeron tan duro en su momento a RCN, que incluso aquí los criticamos, pues RCN no tuvo que otra que filtrar, entre comillas, el video del detrás de cámara planeando la pregunta.
lo cual uno se pone a pensar, bueno, este tipo es de los que sencillamente con esas mentalidades de tiburón. Si la vida te da limones, pues vende limonadas. Si todo el mundo está llorando, pues vende pañuelos. Entonces trató de sacar provecho de una situación adversa para ganar réditos políticos, réditos electorales. Milo Repe hizo un tipo que votó no a la paz, no se quiebra hablando de buscar la paz. No lo sé, Rick. ¿Sí? Es difícil creerle, lamentable. Personalmente no estoy de acuerdo que la campaña en contra de Rodolfo se centra en ese tema. Yo creo que hay muchos más temas para poderle controvertir. De hecho, controvertir a Rodolfo es muy fácil, es sencillo. Con solo tener sensatez se le puede debatir, se le puede refutar muchas cosas. Como para centrarse y desgastarse como lo estaban haciendo ya muchas personas en estos días con el tema de lo de la hija. Doña Diana Reuter se conecta y dice: hola amigos de Post La Verdad. Truan Giro dice: oportun crisis. ¿Sí? Es un tema de oportunismos ahí que van saliendo, es curioso eso. Bueno, aquí Amanda Nichols le da like al trino en donde publicamos el enlace de Twitch para que Truan Giro esté pendiente. Bueno, entonces muchos uribistas no van a votar por Rodolfo, no se lo aguantan. Muchas personas creyentes, muchas personas que profesan la fe, que al escuchar esto, como les dije, en política recibimos a la Virgen Santísima y todas las putas que vivan en el mismo barrio con ella. Y escuchar otro tipo de declaraciones que han sido denigrantes, vuelvo y digo, hacia las mujeres, hacia los trabajadores, hacia los campesinos, muchas cosas más. Sencillamente los uribistas hasta ya no les llega la obediencia y la disciplina de tragarse ese sapo que representa a Rodolfo. Entonces, ha empezado a crecer, y eso lo están mostrando algunas encuestas, la tendencia de o votar en blanco o sencillamente no votar ese día, y que sea lo que sea. Esto ha hecho que el uribismo esté preocupado. Esto ha hecho que esa alegría que ellos tenían después de la primera vuelta, sumando votos y diciendo somos 11 millones y vamos a sumar a 12 porque somos antipetristas y somos mayorías, pues realmente no. Como que no les está dando el panorama, como que ese tracking que publica Luis Carlos en la FM, como que cada vez lo están maquillando más al mejor estilo de Betty la Fea, y realmente no les están dando las cifras. De hecho, yo incluso en algunas encuestas he visto que hacen la suma y da más del 100%, o sea, ni siquiera eso lo hacen bien. Y han visto con preocupación como el tema del voto en blanco o sencillamente no ir a votar está tomando fuerza en muchos de los que son uribistas, en muchos de los que en anteriores oportunidades votaban con disciplina, con patriotismo, con mano firme por el que dijera Uribe. Pero resulta que mucho uribista está cansado de votar por el que dice Uribe, porque Uribe se ha equivocado y ellos ya lo afirman. Hay un gran avance dentro del uribismo férreo y es que son capaces ya de reconocer que Uribe se equivoca. Que Uribe se equivocó con Santos, que Uribe se equivocó con Duque, que Uribe se equivocó postulando a Oscar Iván Zuluaga y no a María Fernanda Cabal, que Uribe se equivocó al no haber definido un candidato propio y no haber apoyado abiertamente a Fico, y que incluso Uribe se está equivocando al guardar silencio, entre otros lados como en Twitter. Benjala dice, como dicen por ahí, elevemos el debate, sigamos sacándole los verdaderos intereses de Don Chambón y no nos quedemos en el amarillismo planeado por Becasino. Sí, eso es seguir el juego. Ellos aprovechan el tema, haciendo paréntesis, el tema de lo de la hija, lo explotan para que salgan las críticas y empiezan a decir, uy, qué rastreros, uy, no, qué crueles, uy, los de la otra campaña, cómo le están criticando eso a Rodolfo, pobrecito él. Sí, hay que caerle en el juego de un Becasino, como dice Benjala. Una non dice, saludos, Milo RP dice, eso del voto en blanco es como dispararle al sol con una pistolita de agua. Pues bueno, don Milo, no solo usted lo dice, lo están diciendo los uribistas. Escuchemos un fragmento de la editorial de hoy del doctor Fernando Londoño, en La Hora de la Verdad, en donde sencillamente dice, y nos pone en advertencia,
que estamos en riesgo de un gran fraude que se va a propiciar, no porque Petro gane, sino por el tema del voto en blanco. La cuestión es la siguiente, que no vamos a tener seguramente una mayoría definida de votos en las próximas elecciones. No vamos a tener a quién elegir, porque uno tendrá más votos que otro. Pero el voto en blanco, interpretado de una o de otra manera, va a ser elemento decisivo. El nuevo presidente no tendrá legitimidad jurídica, no la tendrá, porque la Constitución es clara. En la segunda vuelta, comillas, solo participarán los 2 candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones, no los 2 candidatos más el voto en blanco. Esa disposición, o de la Registraduría del Estado Civil, o del Consejo Nacional Electoral, o de ambos, es un prevaricato. El prevaricato es la conducta en la que incurre un servidor público cuando profiere resolución o dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. La Constitución Nacional lo dice, le repito, en la segunda vuelta solo participarán los 2 candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Miren ustedes que todas las encuestas, todas sin excepción, le dan la mayoría al uno sobre el otro, pero quien decide en la balanza es el voto en blanco. De manera que el voto en blanco es el que va a elegir de una manera o de otra. ¿Cómo? ¿Cómo se interpreta el voto en blanco? ¿De dónde se lo inventaron? Esto es un invento del Consejo Nacional Electoral o de la Registraduría del Estado Civil. De ahora o de hace tiempo, eso no importa. Los juristas decimos que la mala costumbre no hace ley, la costumbre es fuente formal del derecho. Esa práctica uniforme, pública y reiterada, que a falta de ley produce derecho, no existe cuando se trata de una práctica indebida, una práctica ilegal, inconstitucional. La segunda vuelta es solo entre los 2 candidatos mayoritarios, no entre los 2 más el voto en blanco. Porque puede pasar, lo que va a pasar si se confirman todas las encuestas, sin excepción ninguna, es que el voto en blanco hubiera decidido la presidencia de la República, en un sentido o en otro. Luego el presidente no tendrá legitimidad, luego no tendremos presidente. Pero puede pasar algo también mucho más dramático, y es que gane el voto en blanco. ¿Por qué no? Es una tercera alternativa. Los ciudadanos van a votar libremente, y pueden votar libremente y mayoritariamente por el voto en blanco. Lo posesionamos de presidente. Le ponemos al voto en blanco una banda presidencial y le decimos que pronuncie el discurso de inauguración de su mandato. Desde luego que me dirán ustedes, ese es un absurdo. No, pero un absurdo posible. Un absurdo que está programado desde la Registraduría del Estado Civil, porque las posibilidades son 3. Porque las casillas electorales son 3. La de Petro, la de Hernández y la del voto en blanco. Y hasta ahora, ninguno de los 2, ni Petro ni Hernández, tienen la mayoría, tienen más del 50%. Luego, el voto en blanco es el voto que define. Y eso es absolutamente grotesco. Es chistoso esto. Esta preocupación del uribismo por el voto en blanco nunca se las habíamos percibido, se las habíamos visto. Ellos siempre salían triunfantes. Es más, esa preocupación del voto en blanco ni siquiera existió con Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta contra la reelección de Santos en el 2014. Recuerden ustedes que en primera vuelta ganó Oscar Iván Zuluaga, en segunda vuelta ganó Santos. Ellos no hablaban de este tema del voto en blanco. Hablaban de votar por Zuluaga y votar por Zuluaga y de votar por Zuluaga. Lo mismo con Duque hace 4 años. Hace 4 años, por estas fechas, ya liberales, conservadores, Cambio Radical, y demás cristianos se adherían a la campaña de Iván Duque. Es más, ellos alentaban que si usted no estaba conforme que votara en blanco. Y quienes rechazaban irónicamente el tema del voto en blanco hace 4 años eran los petristas, los de la Colombia Humana. Bueno, sorpresas nos da la vida te da sorpresas. Y han visto ustedes entonces la preocupación de Londoño, del uribismo, frente al voto en blanco. Su preocupación es tan grande que están diciendo que ese voto en blanco es un prevaricato inducido de forma expresa y manifiesta, lo escucharon ustedes, por parte del registrador Vega y del Consejo Nacional Electoral. La cuestión es que ese voto en blanco, vuelvo y digo, lleva años. Entonces él habla de la costumbre, es que esa es una mala costumbre y por lo tanto no tiene efectos jurídicos. Esa mala costumbre hay que rechazarla.
¿Es en serio, doctor Londoño? Usted que es ufana de ser abogado, de ser el gran pensador del uribismo, del Centro Democrático. Venir a estas alturas ya a menos de semana y media de las elecciones de segunda vuelta con esos argumentos. No que ustedes eran antipetristas en mayoría y que iban a ganar sobrados la segunda vuelta. Lo escucharon ustedes. Que Rodolfo ni siquiera logra pasar del 50%. Y que muy seguramente ese voto en blanco va a ser para ellos un factor decisivo. Benjala dice, falta que el patrón de Río Negro se altere y exprese así sea por un ladito su apoyo al mitómano ingeniero. Diego Arevalo dice, no le entendí a mi doctor Londoño. ¿Una non qué? ¿Acaso en segunda vuelta tiene que ganar con el 50%? No, ya vamos a leer ese artículo. Don Álvaro Interceptor 718 dice, se me hace extraño que el doctor Londoño y Ordóñez no han dicho nada porque trataron de puta a la Virgen María. No, ellos están callados. Ellos sí son obedientes. Ellos están dando el buen ejemplo de tragarse el sapo, de comerse ese sapo viejo, chambón, arrabalero de Ordóñez. De Ordóñez no, sino de Rodolfo. Ellos sí se están tragando ese sapo calladitos, muy obedientes, como dice Uribe. Artículo 190 de la Constitución. Voy a volver a leer. Yo sé que lo he leído ya muchas veces aquí, pero no está de más hacer énfasis frente a lo que nos dice la norma constitucional. Algo que el doctor Londoño está tergiversando y se está aprovechando de los incautos uribistas que ya andan pidiendo incendiar la registraduría, que por favor quiten el voto en blanco, y que si el voto en blanco entonces está ahí, entonces que no hay que reconocer las elecciones si las gana Petro. Pero hay que reconocerlas si las gana Rodolfo. Miren qué curioso. Artículo 190. El presidente de la República será elegido para un periodo de 4 años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, esto es primera vuelta, se celebrará una nueva votación, segunda vuelta, que tendrá lugar 3 semanas más tarde, en la que solo participarán, eso es aquí donde se pega Londoño, en la que solo participarán los 2 candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente, y aquí lo que decía Unanón, será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos, mayoría simple. Aquí no se habla del 50%, nada, esto es mayoría simple. Si Petro obtiene 21 votos y Rodolfo obtuvo 20, Petro gana. Si Rodolfo obtuvo 6 votos y Petro obtuvo 4 votos, gana Rodolfo. Ya, sencillo, es eso. Eso es lo que nos dice aquí la Constitución. Londoño dice, es que en la Constitución dice que en la que solo participarán en la segunda vuelta los 2 candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Bueno. El voto en blanco como tal es una manifestación del elector, del ciudadano, que expresa a través del voto su inconformismo frente a los candidatos que están participando dentro de una contienda electoral. Si el voto en blanco gana, sea en primera o en segunda vuelta, no quiere decir que el voto en blanco se va a volver presidente. Decir eso es un absurdo gigantesco. Absurdo que el mismo Londoño lo reconoce, pero vuelve y lo reafirma porque a él le interesa más sembrar lo absurdo que sembrar la razón frente a lo absurdo de sus postulados. Si el voto en blanco gana en primera vuelta, sencillamente se repiten las elecciones con una nueva serie de candidatos. Si el voto en blanco gana en segunda vuelta, y ya lo ha establecido el Consejo Nacional Electoral, sencillamente no va a tener efectos jurídicos, porque la Constitución dice que será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos. Si el voto en blanco obtuvo un porcentaje mayor, pero en segundo puesto quedó un Rodolfo y en tercero y último quedó Petro, pues el presidente va a ser Rodolfo. Si el voto en blanco gana
con un porcentaje mayor y Petro le sigue con un porcentaje ahí seguidito y después queda Rodolfo, pues el presidente va a ser Petro. Esas son las condiciones, esa es la norma. Que esto es inconstitucional, que esto es un prevaricato que nos lo metió el registrador Vega, el corrupto Vega y el Consejo Nacional Electoral que está politizado y un poco más de cosas. ¿En dónde está entonces la demanda de inconstitucionalidad? ¿Por qué no han solicitado ante la Corte Constitucional que declaren el voto en blanco inexequible en segunda vuelta? O sea, inconstitucional, contrario a la Constitución. Que yo sepa, no hay sentencia al respecto. Si lo hubiera, pues sencillamente ya se habría peleado y no tendría por qué existir el voto en blanco en segunda vuelta. O es que estábamos peleando ese tema del voto en blanco porque sencillamente Rodolfo no va ganando. Que la Rodolfoneta, muchos uribistas están bajando. Que mucha gente sencillamente no se siente ni conforme, ni representada, no se siente en confianza, no se siente cómoda de darle el voto a un tipo como Rodolfo. Que más bien mucha gente dice, bueno, dicen que Petro es un extremista, pero viendo a Rodolfo es más extremista que Petro. Que haciendo el parangón, haciendo la comparación, haciendo el análisis incluso más juicioso que se pueda hacer, empiezan a dar cuenta que, bueno, pues si se trata de escoger dos males, pues escojamos el menos peor. Y en este caso Petro puede ser un mal menos peor. O si sencillamente dice, sabe que no puedo ni siquiera votar por Petro, porque mi antipetrismo y mi obediencia hacia Uribe, mi lealtad hacia el presidente Uribe, no va para más, entonces más bien o voto en blanco o no voto. La pregunta es, dentro de los informes, dentro de las cifras que ellos tienen, ¿no será más bien que Rodolfo es el que está perdiendo votos de esa suma apresurada, triunfalista, soberbia que ellos hicieron apenas pasó la primera vuelta? ¿Se acuerda que ellos decían somos 11 millones, vamos para hacer 12 millones de antipetristas, que vamos a votar en segunda vuelta y le vamos a ganar a Petro con Rodolfo? Ya nos montamos en la Rodolfoneta. Que el uribismo más férreo, que el uribismo más pétreo esté hablando de esto, esté cuestionando el voto en blanco y esté diciendo que sencillamente lo que está haciendo el registrador Vega y el Consejo Nacional Electoral al haber metido el voto en blanco, como se ha hecho en otros años, en la segunda vuelta, significa que estas elecciones no se deben reconocer si gana Petro. Pero si gana Rodolfo, sí la reconoce. Es que eso es lo que yo no entiendo. O sea, miren cómo ellos acomodan, tergiversan todo esto. Vamos a subirle aquí a la cortinilla porque justo estaba pasando una ambulancia aquí al lado. Consejo para la vida: cuando consigan apartamento, se los digo yo por experiencia, no lo hagan hacia la calle. Moonman dice, buenas tardes amigos de Pues la Verdad. Unanon dice, yo sí decía, ¿no? Pues inventando leyes, con razón el Centro Democrático le queda fácil captar incautos. Para que vea, don Unanon, para que vea. Toda esta editorial del doctor Londoño la podemos controvertir aquí, sencillamente con solo leer parte del artículo 190 de la Constitución. Hay que leer, como dicen por ahí, hay que leer. Como los uribistas no leen, le comen entero lo que dice Londoño, le comen entero lo que dice Uribe. Moonman dice, mi doctor Londoño haciendo su interpretación acomodada de la norma. Diego Arevalo, ¿no será mejor que a futuro quiten el voto en blanco para la segunda vuelta? Bueno, pues si lo quieren quitar para la segunda vuelta se puede hacer. ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Bueno, pues mediante una reforma legal, para eso está el Congreso. O podrían demandar esto ante la Corte Constitucional, pedir que sea declarado inexequible, o sea, inconstitucional el voto en blanco en segunda vuelta, pero por el momento no lo hay.
Y la Constitución, ojo, no está, dentro de la interpretación que yo tengo de la Constitución, no está prohibiendo de forma expresa el voto en blanco. La Constitución solo dice que en la segunda vuelta, ¿no?, solo participarán los dos candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. La cuestión es que el voto en blanco no participa. El voto en blanco no está compitiendo como tal por ser presidente, ¿no? El voto en blanco solo es una casilla garantista que permita, dentro de la libertad de expresión, que una persona que no esté conforme incluso con los dos candidatos que hay en segunda vuelta, pues exprese su inconformismo. Y más bien, incluso puede tener unos efectos no jurídicos, no prácticos como tal, porque vuelvo y digo, puede ganar el voto en blanco y no pasa nada en segunda vuelta, pero sí le pueden dar un mensaje de sensatez, de razón, de análisis a quien gane las elecciones. Si el voto en blanco gana y el segundo queda Petro, ese es un mensaje claro para decirle a Petro, bueno, usted ganó la presidencia, pero el voto en blanco le ganó a usted. O sea, quiere decir que hay más inconformismo frente a que usted llegara a la presidencia. Eso es un llamado interesante para que él proyecte entonces su gobierno en búsqueda de satisfacer o de complacer o de reivindicar a esas personas que votaron en blanco. Lo mismo puede ser si Petro gana la presidencia y en segundo puesto queda el voto en blanco, porque puede pasar. Ese escenario no lo pone Londoño, lo ponemos aquí. Petro gana, segundo puesto, segunda vuelta, tercero Rodolfo. Eso también debe ser un mensaje claro, decirle, mire, usted ganó, pero ojo, que en segundo puesto quedó el voto en blanco, y eso quiere decir que hay muchas personas que no quisieron votar por usted, pero tampoco por Rodolfo, y manifestaron de forma democrática, de forma libre, su malestar. Usted llegará no a gobernar a favor de quienes votaron por usted, sino en favor de unas mayorías, del bienestar general sobre el particular. Pero bueno, ese tema de si se quitó o no el voto en blanco ya no fue en este año. No sé si el Congreso lo vaya a hacer en los siguientes 2-3 años, pensando en las próximas elecciones, no sé. Pero ahí está. Lo que me llama la atención de todo esto es que Londoño dice que no se podría reconocer estas elecciones, porque según él y su tergiversada interpretación, no gozaría de legitimidad que un Petro gane con menos del 50% de los votos. No tengo aquí a la mano, pero de pronto alguno de ustedes sí. Búsquense los resultados de hace 4 años, de la segunda vuelta. Duque-Petro. Los 10 millones de votos de Duque más los 8 millones de Petro. ¿Y cuánto de ese porcentaje representó eso? Porque entonces para Londoño, la abstención que fue más del 50% hace 4 años, ¿no significó entonces que sencillamente Duque no era un presidente legítimo? Ellos hace 4 años decían, ganó la democracia, ganó Colombia, somos mayoría, ganó con contundencia, es que nunca antes habíamos tenido una votación tan alta, ¿no? Sacaban con orgullo. Y uno miraba las cifras de abstención y resulta que más de la mitad de las personas no fueron a votar, por una u otra razón, pero no lo hicieron. Para mí es más grave que la gente no salga a votar, más que tema el voto en blanco, aunque sea esa persona que votó en blanco se levantó y votó. Y si estamos hablando de temas de legitimidad, pues es muy legítimo que un presidente como Duque, que se ha hecho elegir con una minoría, porque sencillamente fue una minoría la que lo eligió, frente a una mayoría que ni siquiera fue a votar, que ni siquiera hicieron uso de su derecho y de su deber al voto. ¿Eso no es más grave? País bipolar. Se ha discutido que el requisito del voto en blanco es demasiado alto. En la segunda vuelta debe estar la opción del voto en blanco. Iván Dacho dice, buena tarde, Londoño quiere justificar un golpe de estado. Sí, no, es que por ahí va la cosa. Ellos ya sembraron
Ellos están sembrando la duda. Están señalando a quienes dentro de las filas del uribismo van a votar en blanco. Y están diciendo que no va a haber legitimidad y que si Petro gana no va a ser un presidente legítimo. Porque según ellos no va a ganar con unas mayorías que ellos consideran legítimas. Don Coffer en el grupo en Telegram muy amablemente me comparte aquí los datos. Iván Duque, Partido Centro Democrático, obtuvo 10.373.080 votos. Petro obtuvo 8.034.189 votos. Para un total de 18.407.000 votos depositados. Eso le corresponde a Duque, que los votos depositados le entregaron a él la presidencia con un 53%. O sea, él sí obtuvo la mayoría, más del 50%, frente a los votos depositados. Que esta es la legitimidad que los uribistas dicen. Que por eso Duque es un gran presidente que llegó venciendo contra todo. Pero si uno mira, vuelvo y digo, el tema de la abstención fue mucho más grande, porque la abstención fue más del 50%. Eso sí no la cuestionan ellos. Y frente a eso sí no hablaron de la legitimidad, porque ellos se centran a decir que quienes le hicieron oposición a Duque, quienes salieron a marchar, que quienes sencillamente se declararon en oposición, son unas minorías. Que esas minorías tienen ganando a Petro, que esas minorías hicieron que el pacto histórico ganara el Congreso. Minorías ayudadas, según ellos, por un corrupto como el registrador Vega, el que fue nombrado el año pasado el mejor funcionario público de Colombia, por Duque. Así de sencillo. Diego Arévalo, estos son los 20 años del uribismo. Son capaces de dejarnos sin república y todo porque quieren seguir en el poder. La pregunta para ustedes, recogiendo lo que dice Iván Dacho y demás, ¿el uribismo va a reconocer las elecciones en dado caso que Petro gane? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? Que ya con esto están ambientando el panorama. Ya con esto se están dando cuenta que no van a obtener los votos suficientes para demostrar, como dicen ellos, su antipetrismo de más de 12 millones de votos. Bueno, pues en lo que va del momento. Toda falta semana y media para la segunda vuelta. Mientras tanto, les cuento. Saben que incluso la mamá de Rodolfo, a ella no le gustó que Rodolfo se lanzara a la presidencia. Que no se meta ya mucho en política. Pero ahora que ya se metió en política, mejor dicho, hasta el cuello, como decimos doña Cecilia, pues usted ¿qué le ha dicho? ¿Qué consejo le ha dado a su hijo? De que no se meta en política. No, pero ya se metió, ya ese consejo sí ya no se lo siguió, ya está metido en política. No me lo recibió, yo le dije, cuando dijo que quería ser presidente, le dije yo, usted es loco, usted no sabe lo que es manejar un pueblo. Lo dice hasta la mamá, que él está loco, que él ni siquiera sabe lo que es manejar un pueblo. Hágale caso a la mamá. Rodolfo tiene 78 años y tiene el privilegio de tener a la mamá viva. Bueno, hágale caso a la mamá, señor Rodolfo. Porque por lo visto, el señor Rodolfo tiene asustados a los uribistas porque han sentido, han percibido el ki maligno de la gente que quiere votar en blanco o que sencillamente no quiere votar. Entonces están ahora lanzando la estrategia de desvirtuar el voto en blanco para empezar a decir que ellos no van a reconocer
una eventual victoria de Petro, porque va a ser para ellos, según ellos, ilegítima. Ben Jala dice, ¿será que Luis Carlos Vélez dejará de publicar ese tracking? Lo digo por la tendencia que está teniendo ese sondeo. No, de hecho lo anda publicando y lo va a seguir publicando. Ese es el mandadito de Luis Carlos. Ustedes saben cómo funciona la FM. Nosotros, HG, les cuento, vende lotes de 5 por 8 netos. 5 por 8, 40 netos. Y lo vendo a 100 millones. Eso es un atraco. Claro. Es a 2.500.000 pesos metro cuadrado. Más caro que prácticamente como en Cabecera. Diego Arevalo dice, la verdad más de un uribista está con la idea de tener un arma y hacerle la vida imposible no solo a Petro, sino a la gente que quiera un cambio. Es más, los uribatos subestiman a los jóvenes de este país porque según ellos no vivieron la guerra. Sí, según el uribismo hay que vivir otra guerra para que los que no vivieron la guerra sepan lo que es vivir en guerra. Más o menos esa es la lógica del uribismo. Bueno, aquí doña Caroleta nos deja un comentario. Vamos a leerlo. Nuestra guionista de cabecera, @papelito bipolar, que ella ha tenido una muy buena iniciativa y revisen el Twitter de ella hablando sobre lo que representa la indolencia en estas elecciones. Me cuesta mucho entender las razones por las cuales alguien votaría por Rodolfo Hernández. Entre las más comunes están las razones infundadas por un sector de la sociedad en contra de la izquierda en Colombia, la venganza porque un sector político me insultó y prefiero que nos hundamos todos antes que votar por ellos, porque no hay un candidato perfecto por quien votar, porque mis intereses económicos se pueden ver afectados, pero también está el regocijo desde el desprecio y el odio por evitar que un otro llegue al poder, y en esa dinámica del cualquiera menos ese, ignoran las hazañas del acusado Hernández por encontrar en la presidencia del país una forma para no ir a la cárcel. Pero pensando en qué une a esos grupos de personas, el factor común que encontré fue la indolencia. El indolente es visto como una persona que no se conmueve ante el dolor de otros individuos. Las noticias en Colombia están tan llenas de dolor que algunos ya lo perciben como el paisaje nacional por excelencia. O quizás no le importa lo que pase con cualquier persona fuera de su círculo cercano. Pero para los que sí nos duele el dolor del otro, Rodolfo Hernández definitivamente no es una opción. Estas elecciones son entre los indolentes y los que se ponen en los zapatos del otro. Es así de sencillo. Estas elecciones son entre los indolentes y los que no se ponen en los zapatos del otro. Muchas gracias a doña Caroleta que nos comparte este buen comentario. Sé que también hizo un hilo al respecto para que le echen una pasadita en Twitter, @papelito bipolar, porque ya anda hablando muy fuerte y con razón sobre el tema de la indolencia. No estamos en una situación difícil, claro que no. De hecho, estamos viendo un nuevo panorama que no es descabellado, que el uribismo no quiera reconocer las elecciones, que el uribismo diga que porque sencillamente se está votando en blanco no hay que reconocer las elecciones cuando la Constitución ni siquiera lo menciona de forma manifiesta. Ellos están tergiversando un postulado constitucional bajo una interpretación completamente errada, amañada, que solo busca afirmar de forma equivocada que el único que puede ganar es Rodolfo porque sí. Y eso es lo que ellos quieren, que Rodolfo sencillamente gane, porque sí, no es más. No le importa que sean corruptos. No importa los que sean, pueden ser homosexuales, tercermundistas, negros, blancos, amarillos, rojos, del Partido Liberal, conservador, no me importa. Mañana nuevo episodio podcast, son las 5:52, lo dejo en este punto. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Ahí les dejo para la reflexión, pendientes con el tema, porque hay que estar en la jugada. Hay que tratar de prever cualquier panorama, cualquier situación,
para sencillamente anticiparnos frente a lo que puedan hacer los uribistas. Los uribistas dicen que si Petro pierde, entonces va a incendiar el país y van a haber protestas y se van a tomar el poder a la brava, un poco de cosas. Ellos van diciendo eso, mientras por el otro lado son ellos los que afirman, y como lo escucharon ustedes de la editorial de Londoño, no van a aceptar las elecciones por falta de legitimidad, vuelvo y digo, según los uribistas, porque sencillamente el voto en blanco va a tener mayor valor, yo qué sé. Daskiet dice: hola, ¿qué tal? Un cálido saludo tercermundista. Muchísimas gracias a don Daskiet, que nos acompaña desde Cúcuta, escuchando el podcast de Pues la Verdad, el Twitter institucional @Pues la Verdad, el Twitter mío @JBP008. Mañana nuevo episodio podcast desde las 5 de la tarde en Spreaker. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.